¿Puedes entender esta historia en español? Vamos a hacer un ejercicio interactivo donde tú vas a tener que realmente demostrar que has comprendido la historia. Y además vamos a aprender frases, expresiones y vocabulario muy útil para tu español. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español. Primero te voy a contar una historia un poco melodramática, al estilo de las telenovelas mexicanas que nos encantan a los latinoamericanos. Y en la primera parte solo te voy a contar la historia para que puedas escuchar. Luego, en la segunda parte, en la pantalla vas a ver las diferentes escenas con dibujos de diferentes escenas de la historia, pero van a estar desorganizadas. Tú tienes que ver los dibujos y organizar la historia en el orden cronológico correspondiente. Para contar historias en español, por lo general vamos a usar los verbos en el pasado. Y en español tenemos dos pasados simples, ¿sí? Like two simple past. El pretérito perfecto simple o indefinido, el indefinido, son los mismos nombres de diferentes escuelas lingüísticas. El pretérito perfecto simple o indefinido y el otro pasado es el pretérito imperfecto. En la clase de hoy vamos a usar mayoritariamente el indefinido, el pretérito perfecto simple, para practicar. Así que en las notas de la clase de hoy te dejo una guía muy fácil y detallada de cuándo usar el pretérito indefinido en español. Es gratis, puedes descargar el PDF en la descripción del video o si quieres puedes escanear el código QR en pantalla. Muy bien, estamos listos. Te voy a contar esta historia súper dramática. ¿Cuánto puedes comprender? Vamos a verlo. El 3 de mayo de 2016, Alex conoció a Rosa en una discoteca del centro. Cuando se vieron por primera vez, se enamoraron a primera vista. Hablaron mucho, bailaron juntos y al final de la noche intercambiaron sus números de teléfono. 2 días después, Alex la llamó. Quedaron para salir, fueron al cine y después cenaron en un restaurante pequeño pero muy bonito. Se sintieron muy a gusto y empezaron a salir con más frecuencia. Un mes más tarde, pasaron un fin de semana en la playa. Fue un viaje especial. Caminaron por la orilla del mar, se rieron mucho y al final decidieron irse a vivir juntos. Pero el 8 de junio de 2016, Alex tuvo un accidente muy grave. Perdió la memoria y se quedó en el hospital en coma durante 2 años. Durante ese tiempo, Rosa iba casi todos los días a visitarlo. En el hospital se hizo muy amiga del doctor Medina, el médico que cuidaba a Alex. En el 2018, Rosa fue al hospital con su amiga Beatriz para una visita. Y ese día, después de tanto tiempo, Alex se despertó. Cuando abrió los ojos y vio a Beatriz, se enamoró de ella. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Pudiste comprender esta historia melodramática? Muy bien, ahora vamos a ver el resumen de la historia con los dibujitos de las diferentes escenas y recuerda que están desorganizadas, tú tienes que ordenarlas para mantener el orden de la historia. Vamos a ver, por si las dudas te has olvidado cómo habías organizado los dibujos y las escenas.
Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos la número 1, ¿sí? Se enamoraron a primera vista. Ese es el dibujo que vemos aquí. Sí, se enamoraron a primera vista. La segunda escena describe, ¿no? Que decidieron irse a vivir juntos. En la tercera escena, Alex conoció a Rosa en una discoteca. En la número 4, Alex perdió la memoria y quedó en coma, ¿no? Se quedó en el hospital en coma. La número 5, Rosa se hizo amiga del doctor Medina. Y la escena número 6, pasaron un fin de semana en la playa. La escena número 7 y la última es que Alex conoció y se enamoró de Beatriz. Bueno, mira aquí todas las escenas, tienes las opciones en la pantalla. Tómate unos segunditos, dime cómo vas a reorganizar la historia basado en lo que pasó primero. Bueno, ¿pudiste organizar las escenas? Ya vamos a hablar un poco del final abierto que tiene esta historia y también vamos a ver las respuestas correctas, pero antes quiero explicarte algunas palabras y frases y también otras expresiones muy importantes que escuchamos de esta historia. Quiero empezar con más tarde. Más tarde significa después de un tiempo. Por ejemplo, más tarde fueron a la playa. No significa inmediatamente, significa pueden ser días o semanas también. Como te decía al principio de la clase, vas a ver que la mayoría de los verbos de esta historia están en el pasado, en el pretérito indefinido, ¿sí? O el pretérito perfecto simple. Pero ¿por qué? ¿Por qué la mayoría de estos verbos están en el indefinido? La respuesta es porque estamos contando cosas que sucedieron en un momento específico del pasado. Te contaba que teníamos el indefinido y el imperfecto. Y una de las grandes diferencias entre estos dos tiempos del pasado, el indefinido y el imperfecto, es que el pretérito indefinido mueve la historia, cuenta los hechos, nos dice qué pasó en el orden de cómo sucedieron las cosas. Se conocieron, se enamoraron, fueron al cine, viajaron juntos, fueron a la playa, etc. Como puedes ver aquí, es una acción después de la otra. Y en nuestras mentes podemos ver que estas acciones suceden como una película. Todo está en movimiento. Vemos cómo cambia la imagen y las escenas según lo que están diciendo los verbos. El imperfecto lo usamos más para hacer descripciones en el pasado y podemos describir a las personas, los personajes de la historia, cómo eran, cómo se veían, el look, ¿no? Físicamente, su personalidad, dónde estaban estos personajes, qué día era, a qué hora pasó, etcétera. Y también el imperfecto sería como ver una foto, ¿no? Con esta analogía entre la película y la foto. La película está en movimiento, la foto se detiene. Tú te detienes a ver a las personas, dónde están, con quién, dónde, cómo se ven, qué tienen puesto, qué llevan, cuáles son sus emociones, qué estaban haciendo en ese momento, qué estaban sintiendo. Por eso decimos que es el imperfecto, es más como ver una foto detenida y el indefinido es más bien una película. Las acciones mueven, cuentan la historia. Hice una clase con la explicación de la diferencia entre los dos pasados. Te dejo el link en la descripción del video para que vayas a ver esa clase con la diferencia entre el indefinido y el imperfecto en la descripción de esta clase. Y también voy a poner ese video al final de esta clase si quieres ir a ver esa clase después de ver esta. Muy bien, continuamos. Luego tenemos la palabra pasaron. Pasaron, que viene del verbo no pasar. Sobre todo en esta expresión, pasaron tiempo.
En inglés decimos como to spend time with someone. En español, la expresión es pasar tiempo con alguien. Pasar tiempo. Sería como to pass the time with someone. Por ejemplo, en la historia decíamos pasaron un fin de semana juntos. La siguiente palabra interesante de la historia es decidieron. Decidir es otra forma de decir tomar una decisión. Pero cuidado, no te confundas porque a veces mis estudiantes angloparlantes que hablan inglés, a veces dicen, no, en inglés decimos to make a decision, entonces lo traducen en español como hacer una decisión. Pero en español no es correcto, tienes que decir tomar una decisión. O puedes decir decidieron, ¿no? Por ejemplo, decidieron vivir juntos. Este es un error muy común que escucho de mis estudiantes de español, hacer una decisión en vez de tomar una decisión. Pero también puedes usar el verbo decidir directamente. Luego tenemos la frase irse a vivir. Irse aquí está en el reflexivo, ¿sí? Todo eso significa que van a cambiarse de casa para vivir los dos en un lugar juntos nuevo. Por ejemplo, decidieron irse a vivir juntos. Bueno, también supongo que puede significar en alguien se va a la casa del otro, ¿no? No necesariamente indicamos que es una casa nueva. Y ya que estamos analizando esta palabra juntos, juntos todo el tiempo, hablemos de esta palabra juntos. O sea, juntos significa que estamos con otra persona. Cuando en la historia escuchamos fueron al cine juntos, se fueron a vivir juntos, significa los dos. La siguiente palabra que quiero que analicemos es se hizo. Aquí tenemos un verbo de cambio, ¿sí? Hacerse. Y quiere decir en este contexto empezó a ser. Por ejemplo, Rosa se hizo amiga del doctor. Si quieres aprender un poco más de estos verbos de cambio y how to say to become, en español tenemos muchos verbos, te recomiendo esta otra clase también donde vimos la explicación. La puedes ir a ver después de ver esta clase. La próxima palabra es quedaron. El verbo quedar es muy interesante porque tiene muchos significados, ¿no? En español, pero en este contexto significa que hicieron un plan para verse. En el ejemplo decíamos, en la historia, quedaron para ir al cine. En inglés sería como to agree to meet. La siguiente es conoció. Tenemos el verbo conocer, que significa que alguien vio o habló a alguien más por primera vez. To know or to meet. Por ejemplo, Alex conoció a Rosa. Pasemos a esta palabra, discoteca. ¿Sabes qué es una discoteca? Bueno, es un lugar donde la gente joven va a bailar y a escuchar música por la noche. Y yo digo joven porque, bueno, a mí también me gusta ir a las discotecas. ¿A ti también te gusta o te gustaba? No sé, dime. No todos los fines de semana, pero de vez en cuando me gusta la música y bailar y las luces. La siguiente frase es se enamoraron. Sí, aquí tenemos un verbo reflexivo, recíproco, o sea que los dos se empezaron a querer al mismo tiempo, empezaron a sentir el amor el uno por otro al mismo tiempo. Y en la historia decíamos, se enamoraron a primera vista. ¿Qué significa enamorarse a primera vista? Significa desde el primer momento, desde que se vieron. Ah, qué romántico. Bueno, mucha gente no cree en el amor a primera vista. Yo no sé, creo en todos los tipos de amor. La siguiente palabra es perdió. Está en el pasado indefinido, sí, el verbo es perder. ¿Y qué significa dejar de tener algo? Si, por ejemplo, Alex perdió el conocimiento. Perder el conocimiento. Aquí significa he lost consciousness. Vamos a la próxima palabra o frase, se quedó. Y esto es muy interesante porque ya habíamos analizado la palabra, el verbo quedar, ¿no? Y es muy parecida cuando estábamos diciendo quedaron para ir al cine juntos. Pero aquí el verbo está en el reflexivo y el verbo aquí es quedarse.
Como el verbo está en el reflexivo, quedarse, el significado va a cambiar un poco. Recuerda que cuando los verbos están en el reflexivo, siempre cambian un poco el significado o pueden significar algo completamente diferente. En este caso, quedarse significa permanecer en un lugar. Por ejemplo, Alex, en la historia, ¿no? Decíamos, Alex se quedó en el hospital en coma durante 2 años. Pobre Alex. Bueno, como ves, el verbo quedar es muy interesante y también hice otra clase con todo el análisis de los diferentes usos, ¿no? Hay 8 significados diferentes con el verbo quedar y bueno, te la súper recomiendo esta clase. Puedes ir a ver todas las clases que te estoy recomendando. Te voy a dejar el link en la descripción para que vayas a ver estas clases después de ver esta. Y finalmente, la última que quiero que analicemos es se despertó. Este es otro verbo reflexivo en el pasado y significa que dejó de estar dormido, ¿no? Alex se despertó después de estar en coma en el hospital por 2 años. ¿Sí? He woke up. Bueno, vamos a ver las respuestas correctas. Primero es la número 3, o sea, Alex conoció a Rosa en una discoteca. Luego, la siguiente es la número 1, se enamoraron a primera vista. Después tenemos la escena número 6, pasaron un fin de semana en la playa. Luego sigue la escena número 2, decidieron irse a vivir juntos. Después tenemos la escena número 4, Alex perdió la memoria y se quedó en el hospital, ¿no? En coma. Y la siguiente, la número 5, Rosa se hizo amiga del doctor Medina. Y para cerrar esta historia tenemos la escena número 7, Alex se despertó y se enamoró de Beatriz. ¿Cómo te fue? ¿Acertaste en todas? Dime en los comentarios. Recuerda que en las notas de la clase tienes una explicación del pretérito indefinido que hemos usado para contar esta historia. Pero como puedes ver, la historia no ha terminado completamente. Parece tener un final abierto. Así que ahora quiero que tú termines la historia en los comentarios usando el indefinido. ¿Qué crees que pasó después? ¿Cómo terminarías esta telenovela melodramática latinoamericana? También tienes puntos extras por respuestas muy creativas. Te leo en los comentarios, no veo la hora de ver cómo vas a terminar esta historia. ¿Te gustó la clase? Si te gustó la clase, dale un like. Recuerda suscribirte al canal si eres nuevo por aquí. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te gusta mi forma de enseñar, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase exclusiva conmigo. No comparto esa clase en ningún otro lugar y tienes un plan estructurado para mejorar tu español, además de clases grupales de conversación con profesores nativos de diferentes países de Hispanoamérica y también de España. Te dejo toda la información de mi programa The Spanish Fluency Club en la descripción del video. Y ahora te invito a que nos veamos en esta otra clase donde te voy a explicar muy bien en detalle la diferencia entre el pretérito indefinido o el pretérito perfecto simple y el imperfecto. Te voy a mostrar exactamente cuándo tienes que usar cada uno. Nos vemos en esta clase. Adiós, hasta luego.